Hola, buenos días. Bueno, esperamos que todos estén bien. Antes que nada agradecemos a todos por acompañarnos. Y quería enviarles un saludo y un agradecimiento del profesor Henry Cohen, que por actividades académicas no pudo participar, pero quería saludar además de todos los que están conectados, muy especialmente a la doctora Gabriela Ormaechea, profesora Mabel Goni, Luciana Silveira, doctora Andrea Baucher, por organizar esta actividad. También agradecer a la doctora Blanca Pinilla y al doctor Pablo de Melo, que están conectados desde el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y al profesor Jorge Sacal, Manuel Vaz, Álvaro Danza, Verónica Torres y Mariana Guirado, que son las que van a participar de la actividad. Muchas gracias a todos, y Gabriela, Mabel, Luciana, les paso la palabra para iniciar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, les quiero agradecer a todos su presencia. Queremos agradecer al programa ECO, especialmente al doctor Cohen, por darnos este espacio para hacer la clínica. Ustedes se preguntarán por qué o cuál es el enfoque y la justificación de esta clínica ECO. Seguramente todos estamos recibiendo muchísima información sobre esta pandemia. Es seguro que en mayor o menor medida ha tenido diferentes impactos en diferentes países. Todos los equipos sanitarios han recibido impacto de esta pandemia en forma variada, y lo mismo pasa con los equipos de salud. Seguramente los médicos en este momento en Uruguay, los médicos de radio, los médicos de las emergencias móviles de emergencia, los médicos de familia y también, porque no, los médicos internistas, tenemos un rol fundamental en la asistencia directa de estos pacientes. Y bueno, nos parecía importante darle voz a estos médicos internistas y compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido hasta el día de hoy en los diferentes hospitales, ya sean públicos y privados, y por ese motivo es que la Sociedad de Medicina los quiso invitar. Y por otro lado, intercambiar, gracias a la generosidad de Luciana de hacer el contacto, agradecer el intercambio y que nos comenten un poco la experiencia de ustedes, los colegas internistas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Así que sin más, yo le voy a dar la palabra a la presidenta de la Sociedad de Medicina, la doctora Andrea Baucher, que es profesora adjunta en el Hospital Maciel y médica internista. Andrea. Bueno. Doctor Cohen. Buen día, Gabriela, buen día a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, a los colegas de España. Un placer verlos esta mañana, ya en cantidades muy importantes, apoyando las actividades del Proyecto ECO en Uruguay. Creo que va a ser una excelente actividad de intercambio en la cual todos vamos a aprender mucho. Entonces, además de muchas gracias, recordarles que en el correr de las próximas horas, entre hoy y mañana, la grabación de esta actividad va a estar en el canal de YouTube del Proyecto ECO Uruguay. Así que adelante y que tengan una exitosísima actividad. Buenos días. Gracias, profe, por el espacio y por el apoyo, como siempre, de la Sociedad de Medicina Interna y en nombre de toda la comisión directiva, les queremos agradecer por conectarse, a las coordinadoras por haber organizado esto, y a todos los invitados, porque sabemos que resignan tiempo de sus tareas para poder estar con nosotros hoy, sobre todo a Blanca y a Mario, que tan generosamente van a compartir sus vivencias con nosotros. Y bueno, y sí, como lo decía Gabriela, los internistas estamos en distintos puntos, estamos en el primer nivel de atención, estamos en las puertas de emergencia, y estamos en cuidados moderados, y vamos a ser los encargados de atender a estos pacientes, y queríamos compartir con todos los uruguayos, y obviamente con los extranjeros,
qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, las preguntas que nos hacemos todos, si nuestros sistemas de emergencia son capaces de recibir estos pacientes, si los protocolos, los planes se están cumpliendo. Obviamente, saber qué hay de tratamientos, qué es lo que estamos haciendo en Uruguay, si existen otras posibilidades a las que no estamos accediendo, cuáles son los signos clínicos de gravedad o paraclínicos, las manifestaciones respiratorias, si estos pacientes van a quedar con secuelas respiratorias, con secuelas funcionales. Y bueno, y para todo esto les vamos a ir presentando nuestros invitados, que son los expertos que trabajan, que a la vez vamos a dejar las preguntas para el final, que nos parecía que para hacerlo un poquito más dinámico, dejamos las preguntas para el final. Voy contando hasta el 13 de marzo, entonces se comunicaban nuestros primeros 2 casos, y a partir de ahí hay algunos cambios, aumentan la cantidad de test realizados, 28.697 test se han realizado, tenemos 11 casos positivos confirmados, 523 casos recuperados, 169 pacientes que están activos, y de estos 19 muertos, estos son datos del SINAE de anoche. ¿Qué nos preocupa un poco? Bueno, que de esos tenemos 8 pacientes en CTI, que son confirmados, y 11 sospechosos, lo que hace una ocupación total del CTI del 51%. Y lo otro que nos preocupa, ¿no?, y que es lo que ha sucedido en otros países, tenemos 100 personas de personal de salud que han sido infectadas, actualmente 9 están cursando la enfermedad, y un fallecido. En referencia a nuestro pequeño país, nosotros tenemos 19 departamentos, actualmente hay 8 afectados, y obviamente es la gran preocupación, la gran frontera seca que tenemos, que somos límites con Brasil, y que todos los días nos preparamos para lo peor. Bueno, contándolos un poco en este contexto, les voy a presentar a la doctora Goñi, que nos va a presentar a nuestro primer invitado. A los colegas españoles internistas del Hospital Gregorio Marañón. Vamos a comenzar con la presentación del equipo del Hospital Británico. Estos colegas fueron quienes asistieron a los primeros pacientes con COVID en cuidados moderados y cuidados intensivos. Para comenzar, voy a presentar al doctor Gerardo Pérez, es asistente de clínica médica y médico del equipo de internistas del Hospital Británico. Adelante, Gerardo. Luego continuará el doctor Jorge Facal, que es director de la Clínica Médica 1. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la participación en esta reunión. Les vamos a contar un poco la experiencia que tuvimos con los pacientes COVID positivos o con enfermedad por SARS-CoV-2 en el Hospital Británico desde que comenzó la pandemia. Bien. Bueno, les contamos un poco lo que fueron las características generales de la población que asistimos. Hicimos un corte del periodo de 13 de marzo al 10 de mayo. Estos pacientes fueron ingresados en un área de aislamiento que acondicionamos para pacientes respiratorios, en este caso para los pacientes COVID. Y vamos a escribir esos pacientes que ingresaron en esta área y algunos de estos que terminaron ingresando al área de cuidados intensivos. En este periodo de tiempo tuvimos 45 ingresos, de los cuales 21 confirmaron su enfermedad por PCR para SARS-CoV-2. Esa población tenía una edad media de 65 años, con un rango que fue de los 50 a los 83 años, y la distribución por género fue 67% para hombres y 33% para mujeres. Destacamos que la media de días de
en cuanto al ingreso del paciente, desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso hospitalario, fue de 5 días. De ese total de pacientes, de los 21, el 57% presentaron comorbilidades considerables o a tener en cuenta de ese grupo de pacientes que entendíamos que podían tener una mala evolución de su enfermedad, y la distribución de las comorbilidades fue esta como se presenta en el gráfico, donde la hipertensión arterial fue el factor de riesgo que se presentó con mayor frecuencia, seguida por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De estos 21 pacientes positivos para SARS-CoV-2, le logramos dar el alta domiciliaria directa a 9 de ellos. 6 requirieron internación domiciliaria para continuar los controles en domicilio por inestabilidad fundamentalmente respiratoria, y 6 de ellos tuvieron que ingresar al área de cuidados intensivos. Destacamos que aquellos pacientes que tuvieron una evolución más favorable, ya sea con alta a domicilio o internación domiciliaria, la media de edad para esa población fue un poquito menor que la de los que ingresaron a UCI, con 63 años, y 67 años para aquellos que ingresaron a CTI, y que la acumulación de factores de riesgo en esa población de mejor evolución tenían 1 o menos de factores de riesgo, mientras que 2 o más en aquella población que tuvo que ingresar a terapia intensiva. En cuanto a las medias de días de internación, los pacientes críticos que ingresaron a UCI nos llevó una media de 30.5 días, o sea, un mes prácticamente de internación en CTI, los pacientes graves, contra 5 días prácticamente de los pacientes con una evolución favorable. Y aquellos pacientes que ingresaban a piso y que luego requerían ingresos a CTI, tuvieron una media de 1.3 días en el área de cuidados moderados, con un rango que fue de 0 a 3 días. Más o menos para todos esos pacientes que ingresaron a CTI, fue aproximadamente al 8º día de evolución, lo cual en todo lo que hemos leído a nivel internacional es aproximadamente el punto de inflexión donde se encuentra la prioridad del paciente de esa respuesta hiperinflamatoria aguda. Tuvimos 2 fallecidos en CTI, pacientes extremadamente graves y que estuvieron ventilados, por supuesto, y fallecieron a los días 13 y 27 de su evolución de la enfermedad. Perdón, me quedó para dar que los síntomas los más frecuentes que llegaron a la consulta del ingreso fueron la fiebre y la tos con 90%, y después la insuficiencia respiratoria como síntoma de consulta se vio en el 71% de los pacientes. En cuanto a los hallazgos paraclínicos que tuvimos al ingreso de los pacientes, destacamos una leucocitosis más elevada en aquellos pacientes que tuvieron ingreso a CTI, también que la linfopenia fue mucho más marcada en ese grupo de pacientes más graves, así como mostraron parámetros de actividad inflamatoria más elevados, representados por los dímeros D, casi 4 veces por encima del valor del paciente no grave, y la ferritina también más elevada en ese grupo de pacientes. Y destacamos que de los pacientes graves que ingresaron a CTI, todos mostraron una afectación renal bastante importante. Acá se ve la media de los valores de creatinina para una población y la otra. Fue de 3.7 la creatinina para los pacientes que ingresaron a CTI. De esos pacientes, de los 6 pacientes, 5 presentaron una falla renal anúrica extremadamente hipercatabólica y persistente, y 5 de ellos requirieron hemodiálisis en múltiples oportunidades. Inclusive al día de hoy, 2 pacientes que persisten en CTI continúan en falla anúrica y en hemodiálisis. Destacamos, como hecho curioso, una de las pacientes que tuvimos en cuidados moderados, esta no ingresó a CTI, tenía clínica, paraclínica e imagenología altamente sugestiva de la enfermedad por COVID-19, y su PCR para SARS-CoV-2 fue negativo en 2 oportunidades separadas por un tiempo considerable. En este caso, logramos, al final de la evolución de la paciente, realizar una serología que nos dio positivo, tanto IgM como IgG, para SARS-CoV-2. Y en el otro extremo del espectro, 2 pacientes que se mantuvieron asintomáticos durante toda su evolución, se mantuvieron positivos para el hisopado, por PCR, a los 30 días del diagnóstico inicial o del inicio de los síntomas. En cuanto a lo que fueron las manifestaciones imagenológicas de estos pacientes, acá les presento solamente una radiografía simple. Acá, además del neumotórax que se ve a izquierda, clarísimo, estas eran las placas en el paciente grave, en el preingreso a CTI,
donde la imagen del pulmón blanco, sobre todo en el mictórax derecho, era casi que lo que marcaba la presentación imagenológica en la radiografía simple de estos pacientes. Tuvimos varias manifestaciones imagenológicas a nivel de la tomografía. Esta es la imagen típica de las densidades en vidrio de ilustrado, con un paciente que se mantuvo en el área de cuidados moderados, con una evolución favorable y en pocos días mejoró su insuficiencia respiratoria. Este siguiente paciente, también con imágenes en vidrio de ilustrado, pero acá lo que queríamos mostrar, ya había una extensión más importante de las lesiones y el predominio periférico que tienen esas imágenes en vidrio de ilustrado. Pacientes con mayor gravedad de su insuficiencia respiratoria, acá vemos vidrio de ilustrado y aumento del espesor de los septos, que esto es lo que configura la imagen en empedrado que está escrita en la literatura, o crazy paving, que por ahí se puede leer también. Este es el mismo paciente, algunos cortes más abajo en la tomografía. Y después, el primer paciente que logramos extubar aproximadamente a la semana, 8 días de ventilación mecánica, al momento de la extubación, ese paciente pasó a sala, y esta tomografía es más o menos al día 30 de evolución del paciente, donde ya se sugiere el inicio de fibrosis a nivel de la tomografía de tórax. Y por último les queríamos contar cómo tratamos a estos pacientes. En referencia a lo que fue la oxigenoterapia, tuvimos buenos resultados con la máscara de flujo con reservorio. Logramos saturaciones adecuadas en el paciente con máscara con flujo reservorio, y destacar la utilización del oxígeno de alto flujo, que si bien al principio se hablaba mucho del temor de la aerosolización que podía producir el uso de esta técnica en los pacientes, lo utilizamos colocando además del catéter una mascarilla quirúrgica por encima, y logramos a través de esta técnica retrasar los días en el que el paciente requería la intubación. Logramos de repente intervalos de 3 a 5 días antes que el paciente necesitara la intubación orotraqueal, y se utilizó también en la salida del tubo de la intubación del paciente en los días posteriores, requiriendo a veces una semana de oxigenoterapia de alto flujo para luego sí pasar una máscara de flujo convencional o máscara con reservorio. En cuanto a la utilización de fármacos, si bien sabemos que esto es más que discutido, que no hay nada probado, con un consentimiento, si se quiere, verbal del paciente, utilizamos hidroxicloroquina en periodos promedio de 5 a 7 días, y la combinación de lopinavir y ritonavir durante 10 a 14 días. Destacamos que algunos de los pacientes que estuvimos en cuidados moderados y que no requirieron ingreso a CTI y que tenían insuficiencias respiratorias considerables, el uso de la metilprednisolona, aproximadamente en el día 6 a 8 de evolución, si bien es una casuística, es un número muy bajo, tuvimos resultados favorables en esos pacientes. Lo indicábamos sobre todo en aquellos que tenían una peoría de la insuficiencia respiratoria, que rápidamente nos damos cuenta de ello, o marcadores inflamatorios en ascenso en los primeros días de internación. Y después, si bien pudimos conseguir tocilizumab a través del laboratorio, uno de los pacientes era un candidato ideal para hacerlo, pero en las horas previas al inicio de la infusión agregó una coinfección bacteriana, cosa que después Fabcal va a hablar un poquito al respecto, pero que nos contraindicó la utilización del tocilizumab. Así que bueno, esta fue un poquito la vivencia que tuvimos en estos 2 meses y este número de pacientes. Les agradezco mucho por la atención. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Bien, era nada más que hacer algunos comentarios con respecto a la presentación que hizo Gerardo, porque si no se acopla. Remarcar nada más que algunos aspectos. Es una casuística pequeña, incluye los pacientes de área moderado como de CTI. Algunos aspectos, simplemente como ustedes vieron, algunos síntomas, como por ejemplo la fiebre, si bien estuvo presente en la mayoría, 9 de cada 10 pacientes, no estaba presente en todos. Tuvimos algún paciente que no presentó fiebre, incluso en ningún momento de la evolución ni de la internación. Con respecto a la herramienta diagnóstica que significa el hisopado nasofaringio, se hizo nasofaringio y orofaringio en todos los casos.
y la PCR, salvo en un par de pacientes, fue positiva desde la primera vez. Hemos tenido también la posibilidad de apoyar como herramienta diagnóstica en muchos pacientes la tomografía de tórax, y eso nos permitió, en algún caso, frente a reiteración, como dijo Gerardo, con un segundo PCR negativo, pero con un cuadro clínico, con un aspecto epidemiológico muy importante, porque era un pasajero del Greg Mortimer, y con una tomografía altamente orientadora, solicitar que en el laboratorio del Hospital Británico la doctora Algorta nos hiciera a través de la técnica de ELISA, si bien no validado, pero nos hizo IgG e IgM, que fueron positivos para anticuerpos de este tipo para SARS-CoV-2. Con lo cual, sumado al aspecto imagenológico y al contexto epidemiológico de alta exposición, a pesar del PCR negativo, nos permitió confirmar el diagnóstico. Y creo que es una herramienta válida y a tener en cuenta en otros posibles pacientes. No quedarnos, sobre todo casos que creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, sobre todo de pacientes ambulatorios con casos pausisintomáticos, con PCR negativa, sin otra causa que explique el cuadro clínico, estar atentos, y probablemente más en la medida que aumente el número de casos activos que puedan corresponder a casos de COVID-19. Después hacer una consideración con respecto a los tratamientos. Como todos saben ustedes, no hay tratamiento que esté demostradamente validado. Son todos tratamientos que se hacen en el marco de protocolos de investigación y bajo consentimiento informado de los pacientes. Nosotros justamente seguimos recomendaciones de los colegas del Hospital Gregorio Marañón. Allí establecimos contacto a través del doctor Fabio Grill, que es un destacado colega infectólogo y amigo, que trabajó durante un tiempo también en ese hospital y tiene referencias allí. Y entonces sabíamos desde el principio, porque fuimos los primeros a empezar tratamientos aquí en el Uruguay, que eran los que estaban usando en España y en el mundo, y a pesar de no tener un respaldo científico, ni siquiera al día de hoy, era lo que teníamos y fue lo que hicimos. Con respecto a esto, nosotros consideramos tener en cuenta, como decía Gerardo, la media de tiempo desde el inicio de los síntomas al ingreso fue de 5 días. Allí estamos en plena fase, si se quiere, virémica. Allí es donde tiene sentido empezar los tratamientos antivirales, no después del 8º día cuando ya empieza la fase pulmonar, y mucho menos aún después del día 12º, sobre todo con lopinavir, ritonavir, que ya estamos entrando prácticamente en una fase hiperinflamatoria. Se pueden usar solos o asociados, y con respecto, como todos saben, lo que vimos nosotros como efectos secundarios fueron sobre todo vinculados a la asociación de lopinavir, ritonavir, que fue aumento de bilirrubinas en algún caso y aumento de transaminasas. No tuvimos alteraciones en el QT, ni arritmias, a pesar de que fueron seguidos todos los pacientes de acuerdo a las pautas. Y una pregunta o una consideración que se fue dando en el grupo, fundamentalmente después de las primeras semanas que rápidamente algunos pacientes ingresaban en el área de cuidados críticos por insuficiencia respiratoria, es si los corticoides en esos días previos al desbarranque inflamatorio podrían tener su lugar o no. Y como mostró Gerardo, justamente los pacientes que ingresaron a UCI no solo tenían más edad y no solo tenía también mayor componente inflamatorio y mayor cantidad de comorbilidades, por lo cual nos preguntábamos si no hacer un seguimiento con respecto a la persistencia de las fiebres más elevadas alrededor del día 7-8, si aumentaban los dímeros D, si aumentaba la ferritina, si aumentaba la LDH, si aumentaba la PCR, si bajaba la linfopenia, qué lugar podían tener en ese momento hiperinflamatorio o entrando en la respuesta inflamatoria a los corticoides. Y allí seguimos el protocolo de metilprednisolona, haciéndolo 40 miligramos cada 12 durante 3 días. En algunos pacientes tuvimos éxito y en otros pacientes, lamentablemente, igual ingresaron en UCI y siguieron con esa misma pauta terapéutica. Pero en algunos pacientes que parecía que era inexorable o que si hubieran estado en el grupo de la primera o segunda semana hubieran ingresado rápidamente en UCI,
logramos demorar o evitamos, incluso en algún paciente mayor, una señora de 83 años, por ejemplo, logramos evitar el ingreso a UCI y nos parece que pudo haber beneficiado su evolución. Y bueno, hemos tratado de implementar, todavía no hemos tenido necesidad, pero afortunadamente porque no se ha habido saturado el área de cuidados intensivos, pero hemos tratado de protocolizar el inicio de oxigenoterapia con máscara de alto flujo en el área convencional, y en caso de que sea necesario vamos a poder implementarlo, como forma, junto con el prono, de evitar la intubación, porque uno de los hechos que veíamos es, una vez que el paciente ingresa en CTI, que es necesario la intubación, rápidamente se produce una agravación. Los pacientes requieren rápidamente altas dosis de inotrópicos, agravan la insuficiencia renal volviéndose anúrica e hipercatabólica. Esa media de cifras de creatinina que mostraba Gerardo Pérez en 6 pacientes de 3.7 rápidamente se agrava, y evolutivamente los pacientes se sobreinfectan. Lo que hemos visto es procalcitoninas bajas en el momento de ingreso en CTI, y que evolutivamente los pacientes empiezan a cambiar las características de las secreciones orotraqueales. Con respecto a los gérmenes más frecuentemente aislados, han sido bacilos gram negativos. No hemos tenido mayoritariamente o en forma importante cocos gram positivos, pero sí bacilos gram negativos, fundamentalmente Pseudomonas. También hemos aislado Heterotrophomonas maltophilia, Enterobacter, y hemos tenido en 2 pacientes o en 3 pacientes hongos, fundamentalmente en 2 Cándida y en 1 Aspergillus niger, que podemos discutir después o en otro momento si son realmente colonizantes o son patógenos. Y bueno, recibieron inicialmente tratamiento antibiótico empírico, después dirigido de acuerdo al antibiograma. Bueno, este era un poco lo que teníamos para compartir con ustedes, y después si surgen algunas preguntas sobre el final de la presentación, con todo gusto compartiremos las respuestas. Muchas gracias, Jorge y Gerardo. Ahora vamos a pedirle al doctor Manuel Vaz, profesor de la Clínica C, que es médico intensivista e internista, que nos cuente, o sea, nos comparta cuáles son los signos de alarma de estos pacientes que hacen que puedan tener criterios de progresar en la asistencia. Es decir, pasar de cuidados moderados a una terapia intensiva. Hola, felicitar a todos los organizadores, al doctor Cohen por este proyecto, como otras veces lo hemos felicitado, y también felicitar a los organizadores de la actividad y a los colegas y amigos, a Gerardo y a Jorge, por la excelente presentación que acaban de hacer, felicitarlos también. Lo que nos vamos a referir es a un poco los aspectos que tenemos que tener presentes en la transición del paciente entre que está en sala de moderados, que es verdaderamente un área de cuidados intermedios, y el pasaje a área de cuidados críticos. Esto es algo que es materia aún de debate llevado a los textos y a los materiales escritos, pero que en la práctica cotidiana es aún muchísimo más difícil definir claramente cuándo un paciente tiene que pasar a una situación de cuidados críticos para recibir ventilación mecánica invasiva o sostén hemodinámico, y es un poquito a lo que nos vamos a referir. Brevemente mencionarles que lo que es la patogenia y la clínica de estos pacientes: el virus entra a las células, se reproduce y se elimina y da una afectación parenquimatosa. Esa afectación parenquimatosa es predominantemente pulmonar, dando una insuficiencia respiratoria, que es el elemento de mayor gravedad en etapa de cuidados moderados, que es lo que hemos visto y vivido en el Hospital Británico. Da este patrón característico de inflamación pulmonar, da una afectación hemodinámica, músculo-esquelética muy importante. Estos pacientes quedan con una severa afectación músculo-esquelética durante la internación en moderados y luego en su pasaje a CTI, que es un área de trabajo muy interesante. Hay afectación cardíaca, hemodinámica, renal, hepática, predominantemente por fármacos, y
trombosis de la microvasculatura y embolias en determinados parénquimas. Es un tema sumamente discutido y que existe evidencia que estos pacientes tienen ese tipo de procesos. A nivel de sangre podemos detectar determinados biomarcadores de la enfermedad, como antes decían los compañeros, pero destacamos a la ferritina, a la LDH, a la estroponina, los dímeros, la procalcitonina y otros mediadores de la inflamación. Y esas son áreas interesantes para destinar nuestro arsenal terapéutico, asimismo en las sucesivas etapas de los procesos patogénicos de la enfermedad, y es lo que tenemos que hacer habitualmente en los pacientes cuando están en moderados, en áreas de medicina intensiva. Pero para lo que es la pregunta concreta de cuáles son las banderas rojas, las alarmas para detectar qué pacientes se están agravando, y básicamente nos vamos a avanzar en las recomendaciones en las que participamos de manejo clínico de estos pacientes. Básicamente los pacientes que nosotros vamos como hospitalistas, como médicos internistas, o aquellos que también participamos de la asistencia de los pacientes críticos, nos basamos en estos criterios. El criterio de amarillo, que es básicamente el paciente que tenemos en sala de moderados, cuando el paciente tiene neumonía o broncoespasmo, una insuficiencia respiratoria que es moderada, o también para el manejo de las comorbilidades. Y el paciente, cuando agrava estas disfunciones, cuando agrava estas manifestaciones clínicas, es decir, que profundiza la insuficiencia respiratoria, agrega shock, agrega compromiso encefálico, disfunciones orgánicas, o una neumonía clasificada como CURB mayor a 2 o severa por la clasificación de ATS, es que nosotros tenemos que ingresar al paciente a un área de cuidados críticos. De una manera aún más simplificada, el paciente de cuidados críticos bien se puede usar el concepto habitual de ingreso a cuidados críticos, es decir, por la gravedad real o potencial. Y la gravedad real básicamente está dada por un compromiso respiratorio severo que requiere asistencia respiratoria mecánica invasiva, o por el requerimiento de drogas para su sostén hemodinámico. Es decir, que los pacientes tienen gravedad por la entidad de sus disfunciones orgánicas. Y es así que entonces tienen una severidad de la enfermedad cuando tienen insuficiencia respiratoria severa, pero muchas veces, y a veces define el estado neurológico, el estado de los pacientes, es con la disfunción neurológica, porque la asociación insuficiencia respiratoria y disfunción neurológica, es decir, el síndrome confusional, la excitación psicomotriz, que hace que los pacientes se retiren, se saquen las máscaras de oxigenoterapia o la oxigenoterapia de alto flujo, o no colaboren con otros métodos no invasivos de sostén respiratorio, hace que se precipiten muchas veces los hechos, a pesar de que la severidad de la insuficiencia respiratoria de pronto podía postergarse o todavía no era necesario el sostén respiratorio invasivo. Cuando hay que apoyarlos con drogas para el sostén hemodinámico, cuando hay que sostener la función renal con métodos de reemplazo de la función renal, es que muchas veces esos pacientes requieren ingreso a cuidados extensivos. Pero muy bien, como mostraba Gerardo, y de manera muy interesante, los pacientes críticos tienen valores de ferritina que suelen ser mayores a la población de pacientes que se manejan en moderados. Pero esos promedios, esos valores de tendencia central de las estadísticas descriptivas, no reflejan la variación que tienen los individuos, en particular en el caso aislado. De manera que muchas veces nos es difícil identificar si es que en esos valores, estos pacientes, esos biomarcadores pudieran ser utilizados y pudiéramos utilizar puntos de corte que nos sirvieran para la decisión clínica de los pacientes. Estos son 3 casos que vivimos a nivel de la asistencia de los pacientes en el Hospital Británico, y que de repente nos sirven para entender ese concepto. Este paciente ingresó con insuficiencia respiratoria severa a área de moderados, cuando iba al baño a ducharse y volvía del baño, tenía desaturaciones muy importantes, en algún momento llegaban a saturaciones 60, cuando retornaba del baño a la cama desde haberse duchado en el baño, y tenía esta radiografía de tórax con compromiso bilateral
La tomografía también mostraba un extenso compromiso en patrón de vidrio ilustrado bilateral, 640 linfocitos de dímero de 776, una presión arterial de oxígeno con bajo oxigenoterapia de 74 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, una ferritina de 1400. Este otro paciente se parece mucho con compromiso bilateral en la radiografía y a nivel de la tomografía de tórax, y los linfocitos, los dedímeros, los valores de intercambio gaseoso y la ferritina también tenían esos valores. Este otro paciente, también compromiso bilateral, tanto radiológico como tomográfico, linfocitosis de 790, dedímero C90, una presión arterial de oxígeno con oxigenoterapia, posiblemente vinculado que ese paciente también es un paciente que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una ferritina un poco mayor al resto. Nosotros, si tuviéramos que predecir cuál es el destino de cada uno de estos pacientes, en el paciente individual se hace un poquito difícil. Pero les cuento el final de la película. Este paciente se fue de alta, este paciente todavía está ingresado en UCI y este paciente falleció en la UCI. De manera que esos biomarcadores como criterios predictivos de mala evolución de los pacientes, en ocasiones son útiles, pero en ocasiones, en el manejo de los pacientes individuales, no nos definen las conductas y tenemos que volver a los conceptos clínicos. En cuanto al compromiso respiratorio, brevemente mencionar, este es el distrés tal cual lo conocíamos, y esta es la tomografía de los pacientes. Hay un debate entre los autores y los expertos si es un distrés o no es un distrés, el mecanismo de hipoxemia que lleva afectación de los pacientes, y el concepto de que menos es más en el manejo de la disfunción respiratoria de estos pacientes. Parecería ser que si nosotros logramos evitar, como decía Jorge, la ventilación mecánica invasiva, le determinaríamos una serie de consecuencias muy positivas a estos pacientes. Con respecto a los mecanismos de hipoxemia, esto es importante para saber a qué enemigo nos estamos enfrentando. Entonces, hay una afectación del intersticio y del espacio alveolar y lleva a hipoxemias muy severas, sobre todo con el esfuerzo. Hay una menor alteración de la mecánica ventilatoria, esto lo vemos en el paciente crítico, que medimos la complacencia y la complacencia están normales, es decir, que estos pacientes tienen menos trabajo respiratorio, probablemente vinculado a estos aspectos, pero también hay quienes postulan que hay un menor impulso central para la ventilación. El efecto BQ debe estar presente porque los pacientes muchas veces mejoran con oxigenoterapia. Hay una tormenta de citoquinas, el rol del prono en sala de moderados, es decir, que el paciente duerma de boca abajo o que también se ponga en decúbitos laterales cuando la patología es asimétrica. ¿Cuál es el rol de la obesidad, las enfermedades respiratorias preexistentes y los factores extrarrespiratorios de hipoxemia, como la hipovolemia, la hipoperfusión pulmonar, la pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica que se postula en estos pacientes? El tratamiento es escalonado en moderados con oxígeno o bolsa de reservoria. También hay un lugar para el manejo moderado con cánulas de alto flujo u otras técnicas de sostén no invasivo, hasta el manejo en CTI y, bueno, como lo decíamos, el rol de la posición prono en sala de moderados. Los pacientes tienen confusión mental, tienen una serie de alteraciones neurológicas que hacen más difícil su manejo en la realidad, el manejo real de estos pacientes, y muchas veces precipita eso la ventilación mecánica. La situación hemodinámica, lo que hemos visto en el manejo de los pacientes críticos, es que hay un mecanismo de vasoplegia que seguramente ya esté presente en la sala de moderados, y existe verdaderamente una afectación vascular como motor de la patogenia de la afectación de la enfermedad de estos pacientes, que ha sido reportado por diferentes grupos. De manera que, volviendo a los inicios de la pregunta, nosotros vamos a usar la clínica para definir cuándo el paciente tiene que ingresar a área de cuidados críticos, sobre todo cuando profundiza la insuficiencia respiratoria o las alteraciones hemodinámicas o el compromiso encefálico precipita estas situaciones, o es necesario hacer un sostén invasivo de la función renal, y es que nos vamos a manejar con esos criterios, haciendo más que nada un traje a medida, más que
previsiones de lo que le puede pasar al paciente o reglas generales. Tenemos que individualizar los pacientes, que son todos diferentes, por lo menos en nuestra experiencia. De manera que muchas gracias por la participación, así que quedamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Manuel, muy claro. Yo ahora voy a presentar a Verónica Torres. Verónica es profesora agregada en la Clínica Médica del Hospital Maciel, pero además ella trabaja en una mutualista, en el sistema privado, donde ahí también tuvieron una importante casuística dentro de los números que tenemos en Uruguay. Verónica además es de internista, es neumóloga, entonces en esa condición de internista y neumóloga le queríamos preguntar, que bueno, ya un poco fueron mostrando los doctores que hablaron previamente, la repercusión clínica e imagenológica a nivel respiratorio. Ya es difícil no tocar ese tema, porque es una presentación frecuente, habitual en estos pacientes. Y otra pregunta, otro punto que queríamos preguntarle a Verónica, es, en su experiencia, con los pacientes vividos, o en general a nivel con los datos internacionales, ¿qué había visto en cuanto a si estos pacientes quedan con secuelas respiratorias una vez solucionado la infección COVID? Vero, ¿andás por ahí? Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. A mí me pidieron que hablara un poquito sobre todo fundamentalmente de lo que sería imágenes en COVID. Uno podría pensar cuál es el papel de los estudios imagenológicos en COVID y qué interpretación le vamos a dar a estos hallazgos, cuáles son las interpretaciones más comunes. Otra cosa que nos interesa, y puede ser para nosotros importante, si se pueden definir algunos patrones que puedan ser más sugestivos de la enfermedad por COVID, y la importancia de que nos estructuren un informe cuando uno está recibiendo, ¿verdad?, que nos pueda apoyar en algunas decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. Es así entonces que uno podría decir que si uno habla de imagen radiológica, evidentemente nosotros tenemos que parar en que va a depender de la fase de la epidemia que estamos viviendo y la disponibilidad de los test diagnósticos. Esto lo digo porque, como ustedes saben, las imágenes fueron usadas y hasta para hacer diagnóstico en lugares donde no había serología inicialmente. Entonces, nosotros vamos a parar desde la fase de la epidemia que estamos viviendo acá en Uruguay y la disponibilidad de los test que estamos teniendo acá. Y es así, ¿verdad?, que la vamos a pensar. Como saben, las imágenes no excluyen COVID. Es decir, no excluyen COVID un estudio normal, llámese radiológico o llámese tomográfico, por lo cual el objetivo de las imágenes no va a ser diagnosticar esta enfermedad. Sí va a ayudar al manejo de los pacientes, y nosotros lo que vemos más que nada es que puede ayudar en los pacientes que tienen imagenología normal, que presumiblemente tengan una imagen con un mejor pronóstico y puedan tener un manejo domiciliario, o pacientes con una placa de tórax anormal, que ahí uno podría plantear un ingreso a moderados o una internación domiciliaria. Esto llámese para los pacientes leves, en los cuales tuvimos que hacer una radiografía, que como todos sabemos, no le hacemos a todos los pacientes con COVID, sino a aquellos pacientes en los cuales, como habitualmente, uno plantea una complicación neumónica. ¿Qué utilidad tiene la imagen en el seguimiento de los pacientes amarillos o los pacientes internados? Nosotros revisando no vimos que hubiera protocolos o consensos acerca de cuándo tenemos que hacer un seguimiento, con qué seguimiento, o sea, si tenemos que hacerlo diario, cada 48 horas, hay distintas posturas. Y en realidad lo que nosotros vemos es que hay que orientarlo por la clínica como las neumonias habituales que nosotros manejamos. Ahora bien, si la placa, es importante recalcar que nosotros tenemos que tener de salida una placa de tora normal, y eso no quiere decir una placa de tora normal al alta de sanatorial, sino una placa de tora normal a evolución, por lo cual si el paciente se va, como se va muchas veces con una placa patológica, lo que yo quiero transmitir es que es muy importante, ¿verdad?, desde el punto de vista neumológico y respiratorio, el seguimiento de estos pacientes hasta lograr una imagen y una función normal, que esto es lo que tenemos que tener en cuenta para más adelante. Los patrones típicos fueron los que venían diciendo los compañeros, ¿verdad?, con patrones difusos, bilaterales, y lo que sí hay que recalcar es que se habla de patrones atípicos cuando uno ve nódulos, cavidades, derrame, adenopatías o neumotoras. Ahora bien, lo que
que se complejiza en las enfermedades respiratorias es que también puede haber superposición de patrones por distintos gérmenes. Y frente a un patrón atípico, no descartar enfermedad si estamos en una pandemia, sino pensar sí en los diferenciales y también en la posibilidad de una infección sobreagregada. Otro punto que consideraba importante es no olvidarse de si el paciente tiene radiografías anteriores. ¿Qué quiere decir? Sobre todo los pacientes añosos, el tórax senil, muchas veces tiene imágenes de atelectasias laminares o opacidades lineales, que muchas veces se describen en las fases precoces de la neumonía COVID, por lo cual tener alguna placa previa para comparar es importante en estos pacientes. Desde el punto de vista de la tomografía, revisando las distintas sociedades, cómo se posicionan, realmente las recomendaciones de indicación en la tomografía no son diferentes a la práctica rutinaria. Yo creo que como gran concepto es lo que está al final, que nosotros tenemos que hacer de rutina tomografía a estos pacientes, porque la mayoría de las veces no nos van a ayudar en el manejo clínico de los pacientes, y sí reservarlas para pacientes con neumonía COVID, en las cuales pudiera haber dudas radiológicas, o hubiera tal vez complicaciones o agravamiento de estos pacientes durante la visita sanatorial. Lo que yo quiero recalcar es que la teoría, como nos han enseñado los que sí tienen experiencia, y como vemos los pocos casos que hemos vivido, la teoría es clínica, y lo más importante es la desaturación del paciente, la instalación y agravamiento de la insuficiencia respiratoria. Incluso más que la disnea, estos pacientes pueden tener poca disnea o no tienen disnea y desaturan terriblemente. Por lo cual yo creo que más que la imagen, lo que nos va a ayudar en el pronóstico y evolución, como también Manuel recién lo mostraba, no va a ser muy predecible por la imagen, sino por la insuficiencia respiratoria que instala el paciente. Sí, me podrían decir que la imagen puede ayudar si el paciente se agrava en plantear que hubiera una infección sobreagregada, o cuando el paciente se tiene que manejar el distrés para poder manejar distintos tipos de ventilación, y ahí surgiría también la importancia de la ecografía pulmonar, a la cual yo no tengo experiencia, por supuesto, no me voy a referir, se está empezando alguna experiencia, pero no hay utilidad, y queda más que nada para utilidad en CTI. Cuando uno habla de imágenes, uno le encanta mostrar, cuando enseña imágenes en procesos infecciosos respiratorios, y a uno le gusta mucho enseñar que en la parte de los virus vamos a estar en vidrio de ilustrado y en patrón de micronódulos o patrón de alborotado. Sin embargo, fíjense ustedes que esta imagen, que podría ser característica de muchas neumonias virales, ¿verdad?, no es el patrón característico que se está describiendo para COVID. Es decir, no vamos a familiarizarnos con estas imágenes, porque no es común que tengan nódulos centrolobulares, como vemos acá, ni patrón de alborotado. Sin embargo, no vamos a permitir que se nos venga la noche, por no tener los patrones más habituales, porque el vidrio de ilustrado sí, que es un patrón habitual en COVID, y es un patrón habitual en otros virus. Y entonces vamos a pensar que tendría que haber alguna manera en la cual uno podría explicarse cómo desde la patología uno va a ir a la imagen. Esto es un artículo del Pathology 2015 que a mí me gusta mucho, en la cual describe las infecciones en coronavirus a partir de la patogenia a la imagen. Fíjense que a medida que en el tiempo el paciente va instalando infección respiratoria aguda, va hacia el vidrio de ilustrado, luego cuando hay vario tisular, membrana línea y edema, va hacia el patrón de neumonía organizado, patrón empedrado, y esa puede ser la evolución natural mala de estos pacientes. Es decir, cuando uno ve una imagen, está traduciendo una patogenia y un estadio evolutivo de la enfermedad. Y lo que sí se ha visto es que esta infección respiratoria aguda manifiesta fundamentalmente por vidrio de ilustrado, que suele aparecer cerca del 6º día, ¿verdad? Y suele estar en la mayoría de los pacientes, inclusive en pacientes asintomáticos. Entonces, ¿cuáles son los patrones que nosotros tenemos que describir, como que se puedan haber algunos más o menos frecuentes? Tenemos que memorizar el vidrio de ilustrado, el patrón Crazy Paving y el patrón de neumonía organizada. De estos 3 patrones, el más característico es el vidrio ilustrado, pero no cualquier vidrio ilustrado, sino con alguna característica particular. Y yo me quería detener en la definición de neumonía organizada, que siempre se queda al vuelo y a veces es difícil de diagnosticar incluso para los imagenólogos, con consolidaciones peribroncovasculares, imágenes de patrón periorbicular y halo invertido. Estas imágenes tienen mucha importancia porque revelan una etapa evolutiva de la enfermedad, pueden quedar como secuela fibrótica, pueden quedar en la evolución de equidad a los tratamientos que uno puede plantear, como pueden ser corticoideos en la evolución alejada, si quedan estas imágenes.
Es así que las imágenes que vimos, que como ya venía mostrando, son los vídeos ilustrados, con forma parcheada, geográfica y nodular, podrían ser las características más frecuentes. Los patrones de neumonía organizada, que estamos familiarizados, con algún patrón de halo invertido y engrosamiento perilobar y septal, y el crazy paving, ¿verdad?, que es este patrón que nadie querría tener. Este no es un paciente, los anteriores sí, este no es un paciente con COVID, es un paciente mío con una proteína alveolar que tuvimos, pero quería mostrar la imagen que pueden llegar a tener estos pacientes también. Cuando uno habla de imagen, tiene que pensar que la imagen sola no nos va a definir un diagnóstico en enfermedad respiratoria, y en estos pacientes fundamentalmente descartar que pueden haber otros virus, como la influenza IV, fundamentalmente, que simulan igual, y cuando uno se para con un vídeo ilustrado en forma de presencia aguda, puede tener otros diagnósticos de enfermedades respiratorias, llámese hemorragia alveolar, distrés, neumonía, pero destacar fundamentalmente cómo otros virus, inclusive el micoplasma, pueden tener estos mismos patrones, ni que hablar el neumocitis girovese. Entonces uno podría decir cuáles son los patrones, hay o no un patrón COVID, ya que muchas imágenes se superponen con otras enfermedades. Y bueno, los imagenólogos se han dedicado, las distintas sociedades, ¿verdad?, a tratar de evaluar de lo que vienen viendo en los países que tienen la pandemia presente, y tienen los casos y son los que saben, y fueron armando reportes y cuál podría ser el lenguaje estándar y confiable que uno necesita en un informe para hablar de distintos patrones que nos puedan ayudar al clínico a orientarnos a este germen. El patrón se llama, han definido un patrón de alta probabilidad, un patrón indeterminado y de baja probabilidad, basado siempre el de alta probabilidad en las tres fotos que yo les puse, que son el video ilustrado de un aspecto redondo, periférico y geográfico, el crazy paving y la neumonía organizada en etapas más adelante. Ahora bien, hay patrones que podrían alejarlo, como la foto que ya estuvimos nombrando, los nódulos, cavidades o consolidaciones unilaterales, y un patrón, la verdad, que no vale la pena, yo diría, ni memorizar mucho, porque todo lo que es indeterminado puede o no puede ser, y aporta poco, ¿verdad?, para definir las cosas, ¿verdad? Nos gusta más, o muy probable o altamente probable, no nos gustan mucho las cosas indeterminadas. Para ver un poquito, visualizar lo que habíamos en algunos casos vividos, nosotros tenemos este paciente, que es un paciente joven, que ingresa con plena pandemia, con un alto contacto, alta chance, con un cuadro muy leve, presentó una ovulación, se fue a un manejo domiciliario. Este paciente tuvo inicialmente un COVID negativo, pero como nosotros estábamos en las fases iniciales de conocer la enfermedad, nos parecía que tenía una alta chance, le hicimos una tomografía donde vemos imágenes bastante sugestivas, como es un patrón, ¿verdad?, en vídeo ilustrado, nodular y redondeado. Este paciente, en realidad, la tomografía aportó más que nada para ver si teníamos una probabilidad de tenerlo, a pesar de un primer estudio serológico negativo, que, como decía Jorge, nos puede pasar. El segundo caso que les mostraba es un paciente totalmente opuesto, grave, que fallece luego en la unidad de cuidados intensivos, y este paciente lo que nos aporta es en las imágenes, ¿verdad?, el patrón geográfico parcheado y redondeado, nodular y periférico, que, como ya venimos viendo, es muy característico de esta enfermedad. Es decir, coinciden los patrones descritos, ¿verdad?, con los que estamos presentando algunos de los pacientes que hemos vivido. El tercer caso es una paciente que no me quería dejar yo de comentarles, es una paciente de 57 años, ¿verdad?, que en el 2018 justo encontré una placa de tórax que era totalmente normal, que se había sacado la señora en un control. Esta paciente ingresa por un cuadro respiratorio compatible con COVID y con alto contacto, porque es de personal de salud, y presentaba esas atelectasias laminares, esas opacidades lineales que yo les decía, que no la presentaba en estudios previos, ¿verdad?, que podría haber sido en un tórax más añoso. Esta paciente agrava el cuadro del 2 del 4 al 3 del 4, agrava el cuadro clínico, la radiografía también se agrava, ¿verdad?, la imagen, la paciente ingresa en el UCI y presenta una nueva evolución dándose el alta 10 días después. Esta paciente no fue ventilada, reingresa a moderados, pero lo que llamaba la atención en la asistencia de esta paciente era la persistencia de una disnea, una desaceleración que iba entre 94 y 97, por supuesto nosotros pensamos en embolia pulmonar, tuvimos una angiotac negativa, pero nos encontramos con estas lesiones, ya casi a 20 días de evolución de la enfermedad, lesiones de compromiso intersticial y engrosamiento septal, persistencia de imágenes en video ilustrado, que eso sí suele suceder, pero persistencia de esas gruesas atelectasias segmentarias, ¿verdad?, y un patrón de esboza una fibrosis, ¿verdad?, que es lo que nosotros le tenemos desde el punto de vista neumológico terriblemente miedo en esta enfermedad.
Por eso yo quería mostrar estos 3 casos que fueron diferentes, con enseñanzas distintas, y pararnos sobre todo en el miedo a que la paciente mantenga una insuficiencia respiratoria y secuelas fibróticas, que eso lo tendremos valorando en la evolución alejada de la paciente. Estas son las imágenes, ¿verdad? Y lo importante es que de un pulmón sano previo, la paciente compra una enfermedad respiratoria que tenemos que seguir valorando en la parte evolutiva alejada, con espirometría, por supuesto, y test funcionales y nueva tomografía en la evolución. Es decir, nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de los que tienen los casos, estamos aprendiendo una mini experiencia que estamos haciendo, queremos que se mantenga mini la experiencia, y los hallazgos de imagen, uno podría decir, para llevarse que son comunes otras infecciones, que el video ilustrado es común a muchas neumonias virales, y a nosotros se nos viene la influenza, pero que podría haber un patrón COVID en ese patrón geográfico redondeado del video ilustrado. Yo le podría dar algún tip, como que, por ejemplo, que cuando yo veo video ilustrado y veo algo de árbol brotado, como de bronquiolitis, piensen que este es el patrón más característico de la influenza, ¿verdad? Capaz que esto también nos puede ayudar en el manejo cotidiano. De la tomografía, uno diría que lo que hemos visto es que no tendremos que hacerla si la clínica es leve, tenemos una alta chopesa COVID y una placa de tórax normal, y ese fue el primer caso, ¿verdad? Poco aporta, y que si la hiciéramos, los chinos ya nos han mostrado que el 80% de los pacientes con clínica COVID, síntomas van a tener una tomografía tórax anormal, ¿verdad? Y hasta el 50% de los que tienen asintomático. Es decir, poco aportaría a las definiciones diagnósticas o terapéuticas. Y que si el paciente está grave y ya tiene una placa patológica, nosotros nos vamos a manejar por la clínica y por la insuficiencia respiratoria, más que por el agravamiento de las imágenes, que eso más que nada nos podría ayudar a una coinfección o a algunos otros aspectos. Y en la parte alejada, detectar secuelas, fibrosis y fundamentalmente si hay persistencia de neumonía organizada, que como ustedes saben, la neumonía organizada es igual a corticoide y esto podría generar, ¿verdad?, algunas dificultades en el manejo posterior. Más o menos estos aspectos quería compartir y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tus aportes, muy interesantes sin duda. Vamos a alterar un poco el orden de los invitados y vamos a darle la palabra a los colegas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, la doctora Blanca Pinilla y el doctor Pablo de Melo. Ambos son internistas que trabajan así en el Servicio de Medicina Interna. Con ambos, compartí un poco de su experiencia en el manejo de los pacientes COVID. Ellos se van a centrar sobre todo en transmitirnos su experiencia con estos enfermos, contarnos un poco de lo que es el manejo al alta, y bueno, sin lugar a dudas que está abierto el espacio para las preguntas. Les doy la palabra Blanca Pinilla y Pablo de Melo. Buenos días a todos, encantada de saludaros, de compartir con vosotros esta actividad, agradecer mucho a la Sociedad Uruguaya y especialmente a la doctora Silvera por habernos convocado con ustedes. Mi primera introducción iba a ser un poco contarnos cómo vivimos inicialmente esto, cómo ocurrió. Como saben ustedes, pues a final de diciembre empezó en China a hablarse de una infección nueva por un virus que en España, de momento, hasta finales del mes de enero, no empezamos a tener algún caso conocido. Posteriormente, se informó desde mediados del mes de febrero de que íbamos a tener una pandemia. Y, bueno, pues tal vez en ese momento estábamos todavía un poco, entre comillas, tranquilos, pensando que no iba a llegar realmente a ser lo que ha ocurrido y esta gran pandemia que nos ha trastocado nuestra vida profesional y personal a nivel mundial. Nosotros en marzo empezamos ya, la primera semana de marzo, yo lo digo así que llegó un tsunami. De repente cantidad de pacientes, muchos pacientes en casa con clínicas respiratorias más o menos leves, cuadros febriles, y la recomendación de nuestras autoridades sanitarias era quedaros en casa, tomar paracetamol, el médico de atención primaria os atenderá y se harán PCRs cuando se pueda realizar. Esa fue un poco la experiencia inicial. A partir del día 9 de marzo hubo un aumento progresivo de casos, muchísimos ingresos hospitalarios en pacientes graves, con neumonías y muchos muertos. Fíjense que en España, en el hospital nuestro, en Medicina Interna, nuestro hospital Gregorio Marañón, hemos tenido 2.600 pacientes. 2.600 pacientes. Han fallecido 558 pacientes. Y hemos tenido camas de UCI, ahora voy contando un poco más, hasta 130 camas de UCI ocupadas en cada momento por pacientes graves. A nivel de España, como podrán saber también, hemos tenido 260.000 diagnosticados con PCR, como pueden imaginar, muchísimos más que no se han hecho PCR y que
seguro que han pasado la infección. Y contamos en el momento actual más de 26.000 pacientes que han fallecido. ¿Y qué ocurrió, como les decía? Pues inicialmente no se hizo una detección precoz de los pacientes. Como decía, se les indicó que quedaran en su domicilio, que se harían las PCRs cuando fuera posible, y de los pacientes que acudían al hospital, solo se hacían PCRs a los pacientes que tenían neumonía y que debían ingresar. El resto de los pacientes, porque en aquel momento era imposible, con la avalancha de pacientes que teníamos, realizar a todas las pruebas. Bueno, pues esto nos servirá después para aprender y habrá servido para otros países que han ido más tarde que nosotros para saber que una detección precoz de los infectados, que hacer una PCR ante la sospecha clínica, que aislar a los pacientes con síntomas y a todos los contactos, pues sería súper interesante. A la vez nos ocurrió que personal sanitario, pacientes de residencias de ancianos, cuidadores de residentes de ancianos empezaron a infectarse de una manera exagerada. Bueno, pues ¿qué hicimos en el hospital? ¿Cómo se organizó el hospital? Pues el medicina interna ha tenido un papel muy predominante, prioritario, tanto staff como residentes, a nivel tanto de las urgencias, que estaban generalmente llevadas por residentes y por adjuntos de medicina interna, de tal manera que todos los pacientes cuando llegaban eran sospechosos de COVID. En la planta inicialmente dividimos pacientes COVID positivos y COVID negativos, pero enseguida todo el hospital se convirtió en un hospital COVID, que lo llamábamos. ¿Y qué hicimos? Pues liderados por medicina interna, también nuestros compañeros infectólogos, geriatras y neumólogos, pero fundamentalmente los internistas con especialistas adjuntos y residentes de otras especialidades, en concreto geriatría, endocrinología, hematología, microbiología, incluso pediatría, neurología, cardiología. Hicimos equipos multidisciplinares para atender a estos pacientes, porque, como os digo, el hospital se convirtió en un hospital COVID. Eso por un lado. Y por otro lado, las áreas de pacientes críticos, los intensivistas, anestesistas, cardiólogos de unidades coronarias, se dedicaron a los pacientes críticos. Fíjense, hemos llevado en el hospital hasta más de 18 plantas COVID con 30 o 34 pacientes cada una. Luego una planta estaba llevada por infecciosas, otras 2 plantas más por neumólogos, con lo cual hemos tenido 2.600 pacientes ingresados. Sobre todo el pico máximo fue en abril, a primeros de abril, el 3 de abril, y poco a poco hemos empezado a descender. Pero aquí la situación fue sobre todo problemática en cuanto a la selección inicial de los pacientes candidatos a UCI. En las primeras semanas hubo pacientes que hubo que seleccionar y por encima de una edad determinada o una comorbilidad determinada, pues los pacientes no podían ir a UCI porque no teníamos camas. Y luego tuvimos un apoyo muy importante con los médicos del servicio de neumología con el manejo de ventilación de alto flujo en los pacientes que no podían estar ingresados en UCI o previo al ingreso al UCI. Fuera del hospital, ¿cómo se ha organizado? Pues el área de atención primaria, en pacientes no graves. Y también hicimos otra cosa que es hospitales medicalizados para derivar pacientes que dábamos de alta del hospital, hospitales no medicalizados, para derivar a pacientes de alta que necesitaban aislamiento. Y aquí también por equipos de medicina interna. Habrán conocido también que se hizo un hospital en IFEMA, en una superficie que no estaba dedicada para eso, para derivar a pacientes desde urgencias, pacientes que en principio no eran muy graves y que han sido también llevados por pacientes de medicina interna y atención primaria. Más de 1.000 pacientes, 5.000 pacientes atendidos en el hospital de IFEMA. Y otra cosa que se ha hecho fue la medicalización de residencias de ancianos, llevadas por geriatras e internistas. Esto en cuanto al tema organizativo. ¿Cómo nos organizamos a nivel de protocolos? Y se creó un equipo científico en el hospital para realizar los protocolos de tratamiento a los pacientes con COVID y estaban formados por internistas, infectólogos e intensivistas, por el equipo de farmacia. Además, para el manejo de insuficiencia respiratoria, pues lógicamente los neumólogos intensivistas tuvieron un papel muy importante, también los cardiólogos, porque hicieron protocolos de las complicaciones cardíacas. Tuvimos una ayuda muy importante por los médicos psiquiatras y los psicólogos, tanto para ayuda con los pacientes, con familiares y con profesionales sanitarios. Se hicieron protocolos de asistencia psiquiátrica y psicológica que fue muy necesaria. Además, nuestros compañeros de medicina de cuidados paliativos también realizaron protocolos de cuidados paliativos y cuidados al final de la vida para manejo de todos estos pacientes. Es decir, todo el hospital se convirtió en un hospital COVID, todos los especialistas de una manera o de otra estuvieron implicados, fundamentalmente liderados por internistas, como digo, y esta fue nuestra situación en cuanto a organización.
Después, si quieren, les hablaré de algún tratamiento o me pueden hacer preguntas como quieran. Y ahora el doctor de Melo, si ustedes consideran, pues seguiría hablándoles de algunas características de la infección. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy el doctor de Melo, trabajo aquí en el Departamento de Medicina Interna junto con la doctora Pinilla. Y bueno, yo quería comentar algunos aspectos de la clínica. Yo creo que es importante destacar que, bueno, como habían comentado los compañeros, los síntomas de la infección por coronavirus en un inicio pues son síntomas de que corresponden en algunos aspectos, son síntomas muy inespecíficos que podemos ver con mucha frecuencia en otras infecciones virales. Y voy a poner mucho a decir que hablar de cómo estos pacientes, hay una parte importante, creo que lo primero que hay que destacar, de pacientes asintomáticos. Nosotros lo estamos viendo ahora en el propio hospital, ¿no? Desde ahora que la cosa está un poco más tranquila, y mucho menos acabada, pero está más tranquila, estamos haciendo estudios de seroprevalencia de la población y pues tenemos muchos compañeros médicos sanitarios que han pasado la enfermedad y no lo sabían. Tenemos muchos pacientes que han dado positivo en pruebas de serología, incluso algunos están dando positivo en PCR y sin haber dado síntomas. Entonces no sabemos cuál es el porcentaje real de pacientes o de personas que han pasado la enfermedad, pero sabemos que hay muchos portadores asintomáticos que son transmisores y lo cual probablemente sea una de las claves de la gran contagiosidad que tiene la infección por coronavirus, ¿no? Lo que sí que os quería destacar, más allá de los síntomas típicos, tos, fiebre, malestar general, eso es casi una constante en los pacientes que tienen sintomatología, hay una serie de síntomas que nos tienen que hacer estar alerta. Por ejemplo, la ageusia. Muchos pacientes cuentan que pierden la capacidad, pierden el sabor y pierden la capacidad de oler y lo cuentan de forma incluso a veces exclusiva. Yo puedo comentar el caso de un compañero médico que vino a la urgencia, vino al hospital un día a decirme, oye, de repente no huelo nada y me han dicho que puede ser relacionado con coronavirus, le hicimos el test y fue positivo. Y no es el único, no es el único. Es verdad que lo vemos a veces habitualmente asociado a otros síntomas, pero hay pacientes que su único síntoma es ese. Y sabemos que tienen que tienen la enfermedad únicamente guiados por ese síntoma, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Y luego otras manifestaciones menos frecuentes, por ejemplo, manifestaciones cutáneas. No las vemos al diagnóstico, a veces las vemos de forma un poco diferida, pero estamos viendo pacientes que tienen lesiones cutáneas tipo rash, un rash que en muchos casos se asemeja mucho al rash medicamentoso y que de hecho, como son pacientes tratados con muchos fármacos, a veces no podemos distinguir cuánto es por el virus y cuánto es por el tratamiento que se les ha dado. Lesiones tipo sabañones, a veces se han descrito, los dermatólogos describen tipo sabañones en las manos y en los dedos de los pies, se describen también este tipo de lesiones cutáneas, que en general son leves, no tienen mayor repercusión. Nosotros hemos visto incluso, aunque esto es una cosa ya muy atípica, hemos visto un caso de eritema nodoso desencadenado por el coronavirus 2 semanas después de la infección por el coronavirus. También la diarrea, que es un síntoma que no es un síntoma típico, pero que también se puede ver asociado al tratamiento con lopinavir, ritonavir, que es un síntoma muy frecuente de la diarrea, pero también el propio virus produce diarrea en algunos enfermos. Y como ya se ha comentado un compañero previamente, sí que se está viendo un aumento, que luego podemos hablar un poco más sobre eso, una mayor incidencia de eventos trombóticos tanto arteriales como venosos. No es algo que sorprenda en exceso, porque estamos hablando de pacientes que pasan mucho tiempo inmovilizados, encamados, confinados en la habitación del hospital, incluso cuando empiezan a moverse por la situación de aislamiento respiratorio, en los que además hay un estado inflamatorio importante. Entonces, bueno, eso sabemos que es un caldo de cultivo para el desarrollo de trombosis venosa fundamentalmente, pero también la inflamación contribuye al desarrollo de trombosis arteriales, ¿no? Entonces, son todas esas manifestaciones un poco más atípicas. Y como ya han comentado antes los compañeros, es en torno al día 7-10 de la evolución clínica cuando vemos que los pacientes desarrollan la fase inflamatoria que decimos, que se caracteriza por una elevación marcada de los marcadores de inflamación, una situación de postración clínica del enfermo, o sea, mayor astenia, mayor malestar general, y coincide con el inicio del deterioro respiratorio que les lleva a muchos de ellos a unidades de críticos, ¿no? No voy a decir mucho de los patrones radiológicos porque ya las compañeras, la doctora nos ha ilustrado muy bien en todos los patrones que vamos a ver, pero sí decir que es importante remarcar que suele en muchos casos haber una importante disociación clínico-radiológica. Hay que tener en cuenta que incluso pacientes asintomáticos tienen neumonía radiológica. En el primer gran estudio que se publicó en el New England Journal con casi 1.000 pacientes procedentes de China, cerca del 80-90% de los pacientes tenían neumonía en el TAC.
y la realidad es que muchos pacientes tienen neumonía y no tienen síntomas de la infección. A veces, de hecho, nos ingresan pacientes procedentes de otras unidades porque en una radiografía o un TAC, por otro motivo, pues han encontrado neumonía radiológica, ¿no? Y lo vemos también con mucha frecuencia, ¿no? Y ese, bueno, pues ese patrón que han comentado, patrón de distribución periférica, que en los pacientes que evolucionan de forma desfavorable tiende a hacer consolidados y muchos tipos de lesiones, como ya nos han ilustrado perfectamente. Remarcar parámetros analíticos muy importante, pues parámetros que se ven alterados en la infección por coronavirus son los linfocitos, que es muy frecuente que veamos linfopenia, típicamente sin leucocitosis, en los casos, sobre todo en los casos leves moderados. Vamos a ver LDH elevada en gran parte de los pacientes, elevaciones leves, a veces elevaciones muy marcadas, elevación de ferritina como marcador pronóstico también de mala evolución, y el D-dímero. Aquí paro un poco para decir que el D-dímero se comporta de forma absolutamente demencial. Hemos visto cifras, yo trabajo en una unidad de trombosis venosa y vemos cifras de D-dímero que se salen de todo tipo de valores de laboratorio conocidos. Estoy hablando de que el máximo de laboratorio de D-dímero en este hospital es 70.000 y lo hemos sobrepasado en muchos enfermos. Y vemos cifras de 40.000, 50.000, 30.000 que, si bien sabemos que tienen una correlación pronóstica, a veces incluso nos han sacado de juego. Hemos visto pacientes que evolucionan favorablemente y de repente aparecen con cifras de dímero de 30 o 40.000 sin que sepamos perfectamente encuadrar qué valor tiene ese dímero, ¿no? Pero en general sí que sabemos, por otras publicaciones y por la experiencia que tenemos aquí, que un dímero de elevado nos debe, por lo menos, poner en alerta de que puede haber una evolución mala. Hemos dicho el D-dímero, hemos dicho la ferritina, la interleuquina 6 es también un marcador que estamos utilizando tanto para decidir iniciar tratamiento con fármacos inmunomoduladores como el tocilizumab y también como un marcador pronóstico. Destacar también que es frecuente que los pacientes tengan una leve hipertransaminasemia en algunos casos y también es muy frecuente que veamos unos niveles de proteína C reactiva elevados con procalcitonina normal. Esto es una cosa muy, muy frecuente en la infección por coronavirus. De hecho, cuando se eleva la procalcitonina es muy sugerente de que debe haber una infección bacteriana sobreañadida, porque el propio coronavirus no suele darnos elevaciones de cifras de procalcitonina. Y destacar también que en la mayoría de los pacientes, sobre todo en el paciente no crítico, las cifras de creatinina se mantienen estables. Es poco frecuente que veamos fracasos renales, por lo menos de inicio en la infección, y sí en los pacientes que deterioran y van hacia una evolución de paciente crítico. Y esos serían un poco los aspectos clínicos, analíticos, radiológicos más importantes que yo destacaría también. Creo que es importante destacar, nosotros hemos tenido, como ha dicho la doctora Pinilla, un tsunami de pacientes, hemos tenido más de 2.000 pacientes en un periodo de tiempo muy corto, y eso hace que, claro, que empecemos a ver manifestaciones atípicas de la enfermedad. Al aumentar tantísimo la N, ¿no?, el número de pacientes, pues vemos incluso síntomas de muy baja prevalencia. Como curiosidad, comentaros también que hemos tenido casos, hay una casuística, no sé si va en torno a 10-15 pacientes ya recogidos, de hipo persistente. Pacientes con hipo persistente, que de hecho yo tuve algún paciente al principio que, bueno, pensábamos que era efecto secundario de alguna medicación y tal, pero al final parece que no, que hay cierta relación entre episodios de hipo persistente en pacientes con coronavirus. Lo digo como algo anecdótico, desde luego no es algo que veamos con frecuencia como las otras cosas que he comentado. A continuación la doctora Pinilla nos va a comentar un poquito sobre los fármacos que hemos utilizado en estos pacientes y ya por último yo les comentaré un poco sobre los protocolos de tratamiento de manejo al alta que teníamos de estos pacientes. Muy bien, lo primero en cuanto al tratamiento tenemos que decir, y creo que ya también lo han comentado, que no existe por el momento evidencia procedente de ensayos clínicos controlados que permitan recomendar un tratamiento específico para esta infección por el SARS-CoV-2. Y que sería muy interesante la utilización de estos medicamentos a través de estudios clínicos aleatorizados que permitieran generar conocimiento. Esta ha sido nuestra idea desde el principio y en algunos casos lo hemos podido realizar. Dos cosas del tratamiento. Por una parte, vamos a hacer tratamientos dirigidos contra el virus, con diferentes partes del virus, y otro va a ser un tratamiento más posterior dirigido contra la respuesta inflamatoria aumentada en estos pacientes. Entonces, nosotros lo que hicimos en el hospital fue adaptar los protocolos o utilizar los protocolos de manejo clínico de esta enfermedad que nos emitía el Ministerio de Sanidad en relación con los medicamentos que estaban permitidos o aceptados por la Agencia Española del Medicamento. Hay que decir que a lo largo de la pandemia de estos 2 meses hemos ido utilizando diferentes fármacos
y que hemos tenido a veces incluso que disminuir los tiempos de tratamiento en relación con la cantidad de fármaco que teníamos, que llegó un momento en que algunos medicamentos nos eran imposibles poder administrarlos a los pacientes. Fundamentalmente el tratamiento es así, en cuanto a antivirales, el fármaco que más fármacos que más hemos utilizado son los inhibidores de proteasa, que se utilizaban para el tratamiento del SIDA, como han sido el lopinavir, ritonavir, asociados a hidroxicloroquina. Esa era una de las alternativas. Inicialmente casi todos los pacientes iban con esta medicación, los pacientes que requerían ingreso con neumonías graves o pacientes que requerían ingreso eran más jóvenes pero que tenían comorbilidades. Estos pacientes era el tratamiento inicial. A lo largo del tratamiento de los días, como les digo, era entre 5 y 10 días el tratamiento, fuimos también, y dependiendo de la evidencia que nos iban, porque esto claro, era también un tsunami de información, como ustedes habrán tenido, íbamos recibiendo información de diferentes artículos publicados, con mayor o menos evidencia científica, entonces pasamos de este tratamiento, que siempre lo hemos tenido, pero a otra alternativa. En pacientes que estuvieran contraindicados, estos tratamientos utilizábamos también hidroxicloroquina asociada a acitromicina. 5 días de tratamiento. Vale, estas dos eran las alternativas. Con esto teníamos que tener cuidado porque los pacientes tenían que tener un electrocardiograma y los inconvenientes de los efectos secundarios en cuanto al alargamiento del QT. Además de estos, en la mayoría de los pacientes y de manera inicial utilizábamos un antibiótico, que solía ser ceftriaxona, no más de 5 días, y solo un antibiótico más potente en caso de sobreinfección claramente documentada. Vale, esto fue inicialmente, como digo. En pacientes más graves también utilizamos, a las primeras semanas utilizábamos el interferón asociado al lopinavir ritonavir junto con hidroxicloroquina. Pero a partir ya de la segunda y tercera semana, sobre todo una vez que habían pasado los 8 primeros días de tratamiento y viendo la evolución del aumento de citoquinas y toda la tormenta citoquínica que había, en pacientes graves que empezaban con insuficiencia respiratoria importante, con aumento de interleuquinas, ferritina, de dímeros, etc., lo que vimos es que había que utilizar, además de estos fármacos, alguna medicación más. Y entonces empezamos a utilizar, por un lado, los bolos de esteroides a una dosis entre 125 y 250 miligramos de metilprednisolona durante 3 días, o de, ¿cómo se llama? Se me olvida. Desametasona, también era la otra pauta que utilizábamos. Vimos como la utilización de corticoides realmente era un antes y un después en la evolución de los pacientes. Además de esto, y teniendo en cuenta, como digo, la tormenta citoquínica de citoquinas, se empezó a utilizar el tocilizumab, un inhibidor de interleuquina 6. El tocilizumab, hay que decirles que por un lado se utilizó en algún ensayo, nos incluimos en algún ensayo para utilizarlo, y otras veces la administración dentro del hospital y durante el tiempo que tuvimos medicación, porque inicialmente empezamos a darles hasta 3 dosis máximo, después tuvimos que bajar hasta 2 e incluso a pacientes solamente podíamos darles una dosis. En estos pacientes generalmente utilizamos los bolos de corticoides más tocilizumab. Medicamentos alternativos a estos fármacos y para el estado hiperinflamatorio fueron sarilumab. Esto lo utilizamos pero en un ensayo clínico. Otro fármaco que hemos utilizado ha sido anakinra, es un inhibidor de interleuquina 1. También en algunos pacientes cuando no podíamos utilizar tocilizumab porque estaba contraindicado, porque no había suficiente tocilizumab o porque no había respuesta inicial y no le íbamos a poner más dosis y seguíamos utilizando anakinra. Otro fármaco que se ha utilizado, pero nosotros en este hospital no hemos tenido experiencia, ha sido varitinib, un inhibidor del JAK. Nosotros aquí en este hospital no lo hemos utilizado. Y después, en pacientes graves, muy graves y que iban a la UBI, se ha utilizado el antiviral remdesivir. No sabemos si lo hemos utilizado en el momento adecuado, pero no nos lo permitían utilizar antes de pacientes que estuvieran con ventilación mecánica y muy graves en la UBI. Este un poco ha sido el esquema de tratamiento general, antiviral por un lado y antiinflamatorio por otro. Y es verdad que, bueno, publicaremos los casos, hemos tenido mucha experiencia y podremos ver realmente si hay la utilidad, pero es cierto que las primeras semanas pensamos que una evolución mucho más rápida hacia UBI de los pacientes y que después hemos podido mantener a pacientes sin tener que ingresar en UBI con buenas respuestas. Hola Blanca, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ayuda imprescindible de la neumología. Bueno, podríamos contaros muchas cosas. Probablemente ya hemos consumido el tiempo, ¿verdad? Disculpen, sí, pero saben que los tiempos de esta forma de comunicación son bastante estrictos y nos están avisando que nos quedan unos minutitos para que se corte.
Una pregunta puntual que llegó, que les queremos transmitir, es si tienen alguna información sobre la inmunidad posinfección, cómo están con ese tema, y en ese sentido, sí, ¿qué manejo están teniendo con los funcionarios de la salud que tienen PCR persistentemente positivo y su reintegro al trabajo? Si pueden contestar en un minuto esa pregunta, sería ideal. A ver, la experiencia que estamos teniendo es, en principio, parece que no está habiendo reinfecciones. Quiero decir, con los miles de casos que estamos teniendo, no estamos viendo realmente casos de reinfección. Estamos viendo algunos pacientes que positivizan la evolución, pero no pacientes que enfermen 2 veces. Yo creo que eso es algo muy importante, que ya es lo que se viene reportando de China y de Corea y de otros países. Con respecto a cómo manejamos al personal sanitario, aquí, para la incorporación laboral, se le pide a todo el mundo que tenga una PCR negativa por lo menos 14 días después de la primera prueba positiva. Hay algunos compañeros sanitarios que están dando persistentemente positivos. No conozco ningún caso de alguien que haya dado, a partir de la 5ª semana, haya seguido dando negativo, pero sí que ha habido algún caso, pocos, que han estado 4 o 5 semanas dando positivo y eso se les ha mantenido en casa hasta que han dado negativo. Ahora con el estudio de seroprevalencia ha ocurrido, que no sabemos muy bien explicarlo, que algunos compañeros, después de haber dado negativo o tener IgG positiva, semanas después se han repetido la prueba y les ha salido otra PCR positiva. En esos casos se les ha vuelto a mandar a casa y se les repite de nuevo a la semana la PCR por el teórico riesgo de contagio, que probablemente sea mínimo o inexistente, pero como no lo sabemos, hasta que alguien no da negativo no vuelve a trabajar. Muy bien, muchísimas gracias. Contestaron nuestras preguntas. Nos queda 1 minuto y la verdad que Álvaro Danza y Mariana Airado estaban enfocados para la presentación, pero bueno, a lo mejor Álvaro, ¿tenés algo para aportar sobre el tratamiento en Uruguay? Evidentemente Mariana vamos a tener que hacer una segunda instancia, que creo que había mucha necesidad de comunicarse y transmitir conceptos súper interesantes de todos. Para resumir, Álvaro, ¿tenés algo para comentarnos sobre tratamiento en relación a las posibilidades en Uruguay que puedas hacer en 2 minutos? ¿Qué tal? No, en realidad no es para decir así de forma tan sintética. Lo único que estimo que la evidencia que hay en Uruguay y la experiencia es muy modesta como para emitir recomendaciones locales. La información que está surgiendo de ensayos clínicos muestra que la experiencia con hidroxicloroquina y con lopinavir ritonavir está cayendo, se está apagando. El uso de corticoides parece interesante, pero todavía estimo yo que la experiencia local no permite generar una recomendación, si bien sabemos que hay un sustrato fisiopatológico que permitiría utilizarlos, que es la migración de macrófagos y de monocitos, y que en esos pacientes habría una activación especial de lo que llamamos la vía no genómica del uso de los corticoides, y que por ese lado podríamos utilizarlos. Me parece que hay otros aspectos para comentar, posiblemente con más tiempo. Lo único para comentar y para aportar sería que, dado que esta es una actividad de la Sociedad de Medicina Interna, capaz que es una buena instancia para coordinar y hacer un buen registro nacional, un registro uruguayo de tratamientos, porque lo que hemos comentado es absolutamente empírico, que yo le puse una cosa, yo le puse otra, en la institución donde trabajo, privada, además del Hospital Pasteur, bueno, trabajo en 2 en realidad, pero en la que más trabajo, hicimos un protocolo con hidroxicloroquina, que ahora lo vamos a dejar de lado, lo vamos a abandonar a partir de la publicación de New England del día 7 de mayo, porque muestra que no hay beneficios. Hay un registro retrospectivo de 1.400 pacientes aproximadamente, lo iba a comentar si hubiera dado el tiempo, pero no ha sido el caso. Por lo tanto, estimo que lo que aliento a la Sociedad de Medicina Interna, a sus autoridades, a armar un registro y ver efectivamente construir una experiencia local. La Sociedad Española de Medicina Interna, la SEMI, tiene una larguísima tradición en registros de excelente calidad. Personalmente he trabajado con varios compañeros en esos temas, así que me parece que lo que tenemos que hacer es un registro uruguayo para ver cuál es nuestra experiencia local, porque de lo contrario vamos a hacer, porque por ahora tenemos pocos casos en Uruguay, ¿verdad? Hay 20 fallecidos recién en Uruguay, por lo tanto no se puede construir una experiencia. De los 14 analizados, 6 recibieron hidroxicloroquina y antivirales y 8 no. Así que en realidad no se puede sacar una conclusión de esto. Así que simplemente aporto eso, otro día conversaremos mejor. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro. Disculpen los inconvenientes. Desde la organización les agradecemos a todos su participación y le vamos a dar la palabra al doctor Cohen para el cierre de la actividad. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no puedo personalizar de tanta gente que ha trabajado para esta actividad y que espero que la Sociedad de Medicina Interna se haya sentido satisfecha. Es una nueva puerta para ECO, que ECO abre con mucho gusto. Ya hay varias de las clínicas que están trabajando desde hace muchísimos años, algunas con nuestro proyecto, y para nosotros es un gusto ver que lamentablemente el motivo es esta situación tan difícil que vivimos, pero que ECO va abriendo puertas para otros sectores y que en el futuro podamos seguir trabajando juntos. Ya hay caras como la última que habló, la de Álvaro Danza, que semana a semana tengo el gusto de verlo, pero son muchísimos. Así que eso, cuenten con nosotros, muchas gracias. Pueden distribuir el video que va a subir Carlos Regolón a YouTube, pueden hacerlo público, pueden, si quieren, en el sitio web de la sociedad, para que los colegas que no se pudieron conectar de mañana lo puedan ver, y esperamos entonces con mucho gusto nuevas propuestas de la sociedad o de las cátedras para seguir trabajando juntos. Cariños a todos, muchas gracias, cuídense mucho.